Perú, uno de los países económicamente más estables de la región, se ha vuelto uno de los más inestables políticamente. 3 presidentes en una semana, jornadas incansables de protesta cívica y el asesinato de 2 estudiantes ha llevado al mundo a poner sus ojos en el país andino. Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó en Perú? Mi nombre es Alfredo Flores y esto es Democranet. Si la historia de un país de Latinoamérica se pudiera convertir en un bestseller, Perú sería definitivamente uno de los candidatos favoritos. Desde su fundación como república, la historia del Perú ha estado llena de convulsión, luchas políticas y los más inesperados plot twists que te puedas imaginar. En tan solo 5 años, en Perú se han juramentado en el cargo de presidente 5 personas. Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, en el año 2016, luego de ganar las elecciones contra Keiko Fujimori por un muy pequeño margen de votos. Yo me voy a defender y no renunciaré, porque yo no he hecho nada. Martín Vizcarra, en 2018, primer vicepresidente de PPK, a quien sustituyó luego de que este renunciara debido a denuncias por corrupción relacionadas con Odebrecht. Mercedes Arauz, en 2019, segunda vicepresidenta de la República, quien ante la disolución constitucional del Congreso por parte de Vizcarra, le dio la espalda y se autoproclamó de manera inefectiva legalmente con el apoyo del Congreso disuelto. Manuel Merino, quien ahora todos conocemos muy bien, y quien asumió la presidencia a espalda de su partido, el tradicional Acción Popular, después de que el Congreso electo en enero de 2020, debido a la disolución del anterior, vacara al presidente Vizcarra por diversas denuncias de corrupción, bajo la figura constitucional de incapacidad moral, lo que fue cuestionado masivamente por la población al significar el desmembramiento del gobierno en el marco de una crisis económica debido a la pandemia y al faltar tan solo 4 meses para las elecciones generales. Luego, al renunciar Merino en consecuencia del asesinato de 2 estudiantes en las protestas masivas, el cargo de presidente de la República quedó vacante por casi 2 días. Plazo en el que el Congreso de la República debía nombrar una nueva directiva cuya cabeza de fórmula no solo asumiría la presidencia del Parlamento, sino también la presidencia de la República para la transición. El ingeniero y actual presidente Francisco Sagasti es el quinto de la lista. Pertenece al joven y centrista Partido Morado y surgió como uno de los nombres que representaba el pedido de la población, que exigía como presidente a un congresista que no hubiera votado a favor de la vacancia y que al mismo tiempo no tuviera antecedentes penales, algo realmente difícil en el Parlamento peruano, donde 68 de los 130 congresistas tienen procedimientos judiciales en curso. En total, 5 juramentaciones presidenciales en tan solo 5 años. Pero, ¿cómo empezó el conflicto? Desde inicios de 2020 todo iba muy bien para el presidente Vizcarra, que contaba con una aprobación de más del 70% de la población, luego de haber disuelto el Congreso considerado obstruccionista por la mayoría de los peruanos. Sin embargo, la llegada de la pandemia puso al descubierto las falencias del Estado peruano y de su propio gobierno. Perú se convirtió en el país con más muertes per cápita del mundo y el desempleo superó el 40% de la población económicamente activa. El nuevo Congreso electo resultó ser más heterogéneo que el anterior, pero no más transparente. Más del 50% de los congresistas electos resultaron tener antecedentes penales y ahora estaban amparados por la inmunidad parlamentaria. Al cierre del año, el presidente Martín Vizcarra se vio cuestionado por diversos casos de corrupción. En uno de los casos, el presidente mintió públicamente asegurando que no conocía a Richard Swing, un cantante popular que se vio beneficiado con aproximadamente $10,000 en un contrato con el Ministerio de Cultura en plena crisis por la pandemia. Luego, tras la filtración de unos audios en los que Vizcarra intentó presionar a su equipo de confianza del Palacio de Gobierno para encubrir las reuniones que tuvo con Swing, el Congreso intentó realizar un proceso de vacancia que no prosperó. Pero las aguas no se calmarían para Vizcarra. Menos de 2 meses después se conocería que la Fiscalía Especial tenía información respaldada por testigos y documentos de que el ahora expresidente había recibido más de $600,000 a cambio de una adjudicación de 2 obras públicas cuando era gobernador regional de Moquegua, para las empresas ICSA y Obrains, investigadas en el marco del caso Club de la Construcción. Ante esto, el presidente fue convocado al Congreso para defenderse de un segundo pedido de vacancia por incapacidad moral. Esta vez no saldría ileso. Por la mayoría requerida, el Congreso vacó al presidente, lo que desencadenaría una de las crisis políticas más complejas de la historia moderna de Perú. ¿Cuál era la vía constitucional? En primer lugar, hay que comprender que Perú es un país presidencialista híbrido, con una gran influencia parlamentarista, donde las vacancias por razones políticas y no necesariamente judiciales son posibles y no representan una alteración al orden democrático. Sin embargo, existe en la Constitución del Perú un artículo que le da inmunidad judicial y penal al presidente. El presidente de la República puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones parlamentarias,
regionales o municipales, por disolver el Congreso y por impedir reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. No obstante, otro artículo de la Constitución establece que la Presidencia de la República vaca por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Como aseguró el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, la causal de vacancia presidencial por incapacidad moral es un arma muy peligrosa. Nosotros tenemos un artículo que está en la Constitución, que es el artículo 113. Ese artículo habla de una posibilidad de una vacancia por una causal de permanente incapacidad moral. El problema es que este es un artículo que es demasiado amplio, es una suerte de cajón desastre donde entra cualquier retazo y esto se puede interpretar como se quiera interpretar. De hecho, ayer la motivación de varios de los congresistas ha sido muy variada. Algunos terminaron diciendo casi cualquier cosa que no tenía ningún vínculo con la situación del expresidente Vizcarra y terminaron votando en un determinado sentido. Lo que ahí ha debido de pasar, y creo que esta es una llamada de atención al Tribunal Constitucional, es que esa demanda competencial que está planteada hace más de 2 meses pudiese haber sido ya resuelta y se hubiese acotado esta situación y de repente no estaríamos en un hecho como el que estamos conversando el día de hoy. La entidad responsable de definir el alcance de esta norma es el Tribunal Constitucional, que durante toda la crisis se mantuvo en silencio. Eso hace cuestionar su función pública. ¿Cómo es posible que jueces de un tribunal puedan esperar tanto para manifestarse por una crisis de esta magnitud? ¿Qué otro asunto puede ser tan importante como para pasar esto por alto? Pero ante el silencio las calles se hicieron escuchar. Hinchas invencibles. La lentitud y el silencio del Tribunal Constitucional, que contribuyó al desconcierto y a que Manuel Merino, cuya legitimidad era discutida, procediera a formar un gabinete e instalarse en el Palacio de Gobierno, llevó a la ciudadanía, principalmente a los jóvenes, a movilizarse en contra de Merino y el premier Antero Flores Arauz, quienes a pocas horas de asumir el Ejecutivo plantearon la posibilidad de dar marcha atrás a diversos avances logrados en los últimos años, como a la SUNEDU, organismo fiscalizador de la educación superior que ha cerrado varias universidades sin condiciones aptas. Una de las universidades cerradas, por más loco que parezca, resultó tener incluso una fachada falsa con la que ofrecía publicidad engañosa. Se rumoró también el posible indulto al militar golpista Antauro Humala, líder del partido UPP y promotor del movimiento ultraautoritario etnocacerista, así como se entregaron concesiones dudosas a diversas empresas, incluyendo una a Telefónica por más de 20 años. Personas de todo el país, de diversos niveles sociales, se movilizaron. No se había visto en los últimos 20 años una manifestación tan coordinada, y el objetivo, aunque con mucha diversidad de opiniones y perspectivas, fue rechazar al gobierno de Merino y al Congreso por tomar decisiones alejadas de la voluntad de la población, que rechazaba ampliamente la vacancia presidencial. Condenaban la corrupción, la inestabilidad y la ingobernabilidad. El asesinato de 2 jóvenes estudiantes en las protestas, Inti Sotelo y Jack Pintado, terminó poniendo de acuerdo a la población en una premisa, que se convirtió en una exigencia irrevocable y que se hizo efectiva al día siguiente. Todos tienen que irse sin excepción. Reto para el futuro. Hay que tener en claro que el Congreso peruano que provocó la crisis política ha resultado de una elección popular hace tan solo un año. Por eso, el reto de la población peruana de cara a la transición y a las elecciones generales que se celebrarán en abril del próximo año, sobre todo para los más jóvenes, es investigar el perfil de cada candidato. Exigir a los partidos políticos listas con personas íntegras, con experiencia y capacidad. No solo eso. Esta generación que ha evolucionado conforme a la prosperidad económica de Perú los últimos 20 años, que ha sido aprovechada por diversos políticos con pocos escrúpulos, debe comprender y parece haber comprendido que para evitar que las peores personas controlen el poder deben participar en la política. Los más capacitados no pueden rehusar entrar en la política solo porque la política es sucia, porque al abandonarla le dejan el espacio libre a esas personas que son precisamente quienes la hacen sucia. Luego de una jornada exitosa de protestas, la juventud peruana parece haber aprendido esta lección. Y el país ahora se encamina a una transición que de momento parece darle estabilidad al país. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esta crisis será el inicio de un nuevo amanecer para el Perú? ¿O crees que se vienen más conflictos e inestabilidad para el país? Quiero leer lo que piensas, así que deja tu opinión en los comentarios y dale click en la campanita.